En el transcurso del tiempo, entre los grandes hombres de Dios, encontramos hombres como Elías, que enfrentó a 400 profetas de Baal sin temor. Juan el Bautista, que al ver a los fariseos los llamaba generación de víboras. Entre ellos también es contado un hombre a quien por su celo y amor por Cristo lo llevó a convertirse en el guerrero de Dios. Esta es pues la historia de Juan Knox. Aunque la reforma ya había tenido lugar dentro de la Iglesia Católica, aún habían frailes que habían abrazado la fe cristiana. Entre estos se encontraban dos jóvenes que aún no tomaban la decisión de abandonar el catolicismo. Predicaban sobre el Evangelio de Salvación y un día, al pasear por el campo, Knox escuchó su conversación. Escuchó a uno de ellos. Hermano, nuestras obras no pueden hacer que nuestras almas sean salvas, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el libro de Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Esto no era algo nuevo para Knox. Era algo que retumbaba en su corazón cada vez que leía la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú también enviaste. La condenación del mundo no está en el corazón de Dios, sino Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Knox no pudo evitarlo más y rindió su vida a los pies de Cristo, a una transformación completa de su vida, y naturalmente dio las espaldas al catolicismo. En su búsqueda por la verdad, tuvo la influencia formativa de la vida de George Wishart, un reformador que en sus sermones afirmaba lo que vivía. Esa actitud de vida impresionó a Knox, de tal manera que empezó a caminar en estrecha comunión con Wishart. Un día después de un sermón de Wishart, Knox se le acercó. Señor Wishart, sé que usted vive lo que predica y me gustaría formar una estrecha comunión con usted para poder hallar el camino de la salvación. Ante esta petición sincera de un corazón hambriento por Dios, Wishart aprovechó la oportunidad para ofrecerle un empleo como su guardaespaldas, ya que el tamaño de Knox era impresionante. De esta manera Knox aprendería lo que posteriormente se convirtió en el segundo principio del puritanismo. Las reformas no deben ser solo doctrinales, sino también llevadas a la práctica. Mientras tanto, el cardenal Beaton no hallaba forma de detener la influencia de los cristianos. Cada vez ganaban más fieles para su religión, y en su búsqueda por exterminarlos, contactó con Lord Bothwell, otro hombre que odiaba a los cristianos. Cardenal, creo que he encontrado la solución para la plaga de los cristianos. Creo que sería cortar sus cabezas, eliminar a sus líderes, porque perderíamos el tiempo si seguimos eliminando a sus fieles, mientras sus líderes siguen ganando incautos a sus filas. ¿Y qué has pensado, mi lord? Wishart, si logramos eliminarlo, eliminaremos una gran influencia en este pueblo. ¿Qué nos visto a sus guardaespaldas? No creo que tengas hombres para hacerle frente. Me encargaré de él. Usted asegúrese de condenarlo a la hoguera. El cardenal asintió con la cabeza mientras Lord Bothwell salió a cumplir con su malvado plan. Muy temprano en la capilla donde Wishart predicaba,
Arremetieron los soldados sorprendiéndolos a todos. Knox desenvainó su gran espada y se dispuso a eliminar a cuantos soldados se le pusiera enfrente. Déjenlos. Hey, vienen por mí. Ese hombre. Como lo había prometido el cardenal, la sentencia para Wishart le estaba esperando. La hoguera estaba ya lista. Nunca antes le había alguien hablado que estaba a punto de morir a este sangriento soldado, de tal manera que con tal convicción que aquel verdugo rindió su vida a Cristo, intentando incluso no cumplir con su deber. Wishart le pidió que cumpliera con su trabajo y aquel verdugo sintió el perdón de Dios en su vida, como aquella mujer a la cual Jesús le dijo: vete y no peques más. Knox se ocultó en el castillo de Andrews como tutor de los hijos de los mencionados terratenientes Douglas y Cockburn. Su ferviente predicación del Evangelio hacía que Knox ganara fama de poderoso predicador, de quien llegaron a decir que literalmente imponía el temor de Dios con solo su mirada. En 1547, María de Guisa, reina de Escocia, que se oponía a la reforma protestante y apoyaba el catolicismo, solicitó ayuda al rey francés Enrique II. Tomaron control del castillo de St. Andrews y condenaron a nobles y protestantes, incluido a Knox, a los remos de las galeras francesas. ¡Vamos! ¡Remen, remen! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Pronto llegaremos! ¡Pronto llegaremos! ¡Con fuerza! ¡Vamos! La Virgen nos ayude. ¡De pie, todos! ¡Vamos, de pie! Todos los esclavos fueron guiados a las filas hasta el lugar donde se encontraba el cuadro de la Virgen. Uno por uno fue obligado a besar la imagen y a rendirle homenaje a aquella imagen. ¡Vamos! ¡Dale! El gigante Knox parecía no preocuparse por aquella situación. ¡Sigue, Y sigue! cuando llegó su turno, ¡Que aprendan a dar a la Virgen porque está muy liviana! después de aquel suceso, nunca más se obligó a esclavo alguno a rendir adoración a la Virgen. ¡A sus puestos! ¡Remáis! ¡Vamos! ¡Vamos! En el púlpito predicaba doctrinas protestantes con gran efecto y poder, que su congregación creció enormemente. Allí conoció a su esposa Margaret Powys, y con la cual tuvo 2 niños, Nathanael y Eleazar. Pastor,
Otra vez se le olvidó hacernos inclinar para recibir la cena del Señor. He escuchado que en otros lugares lo hacen. ¿Por qué en nuestra iglesia no lo hacemos? El libro de oración es la guía de aquellas iglesias. El libro de oración es inspirado por hombres. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Juzgad vosotros si es obedecer a los hombres o si es obedecer a Dios. Fiel a su principio de que la Biblia era la máxima autoridad y que es la verdad de Dios, John Knox empezó a oponerse a las reglas del culto dictadas por el libro de oración. A la muerte de Eduardo subió al trono María de Tudor. La Sanguinaria fue el nombre que se ganó por perseguir y matar a los cristianos de la época. Me extrañó mucho la forma en que llevan los actos de coronación en mi país. Estoy totalmente decepcionada. En ningún momento hicieron mención de la Virgen, ni siquiera con un rezo. Pero Majestad, las misas no son obligatorias en el rey. No te lo estoy comentando, te estoy dando una orden. Promulgo un decreto que las misas sean implantadas otra vez en todo el reino. Majestad, hay muchos cristianos en el reino. No quieren seguir las normas del libro de oración. ¿Qué haremos con ellos? ¡Elimínalos! ¿O no querrás dejar de cumplir mi decreto? Sí, Majestad. Majestad, hay otra rebelión en la ciudad. Son los seguidores del norte. ¡Otra vez no! No sé qué hacer en contra de ese gigante. Podríamos enviar un regimiento a su captura. Le temo más a ese hombre cuando se pone de rodillas a orar a su Dios que a todo un ejército de Europa en contra de mi reino. No, de nada sirve. Enfrentó el poder de las mujeres tanto como María de Tudor como de María de Guisa en Escocia, pero en ningún momento su fe decayó. Mostró su coraje y vehemencia como predicador sin temor, que nos recuerda a Martín Lutero y su personalidad heroica. ¿No le es permitible a esos protestantes sus servicios? Majestad, van en contra de su autoridad. Es el libro de Knox que va en contra de los principios y la autoridad de las mujeres. ¿Acaso tú también dudas de mi autoridad? No, Majestad, no dudo de su autoridad. Más te vale. Al llegar a Edimburgo, tras sus primeros sermones, la gente empezó a rebelarse y a generar turbas contra la reina, lo que terminaba en enfrentamientos y revoluciones, llegando a su fin y derrocamiento en 1560. A partir de aquellos acontecimientos se reformó el Parlamento escocés, comenzando por la abolición del poder del Papa en todo el territorio escocés. Hoy Dios ha tomado el control de este país. Su misericordia nos ha alcanzado. No habrá más culto a otros dioses. Con el Parlamento declaramos que el Papa ya no tiene autoridad más sobre este país. Ya no se profanará la cena del Señor con más misas. No se tomará más en cuenta el libro de la oración. Trabajaremos en una nueva guía, según las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, dadas por los apóstoles. Lo llamaremos el libro de disciplina. Bien está. Luego de una tregua y con su salud deteriorada en 1572, fue invitado a regresar a Edimburgo y aún con su voz débil, seguía predicando. Sigue vivo, amigo mío. ¿Aún Dios no ha llegado a tu vida? Algún día, amigo. Algún día. Pero no es eso lo que me trae por aquí. Quiero invitarte a volver. Quiero que pasemos nuestros últimos días en nuestra tierra. Eso tú no lo decides. Eso lo decide Dios.
Ya dejaré eso, viejo. He dado orden a los guardias para que puedas volver cuando tú quieras. A Nox se le permitió volver a su vejez con la esperanza de que no influiría mucho en las personas debido a la calamidad de su salud deteriorada. Al final de sus días, junto a sus amigos y nobles escoceses que le rodeaban, pidió que se leyera la Biblia en voz alta en 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Querido, ¿estás escuchando? Lo entiendo como nunca antes. A veces irrumpía con voz fuerte en un despertar en su lecho palabras como: Señor, salva tu iglesia. ¡Oh! Ya vienen por mí. Dios. Fueron sus últimas palabras y dejó caer su mano y su cuerpo sin vida. El epitafio de su tumba reza: un hombre que no aduló ni temió a nadie, solo a Dios. Hombres como John Knox serán levantados otra vez. Hombres que con celo y amor de Dios estén dispuestos a entregar su vida al Creador. Tú puedes responder a ese llamado y también puedes ser contado como un guerrero de Dios.